Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. Cuando el cielo rompe el silencio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si, en una noche común, mientras todos duermen, Dios llamara tu nombre? Imagina por un instante esta escena. La oscuridad silenciosa, el mundo descansando y, de repente, una voz suave, pero poderosa, que no proviene de ningún lugar conocido, sino que parece atravesar el tiempo, el espacio y el propio corazón. Una voz que trae propósito, dirección y destino. Hoy vamos a sumergirnos juntos en una de las historias más profundas y emocionantes de la Biblia, el día en que Dios llamó a Samuel. Un niño, un siervo, un corazón que aún estaba aprendiendo sobre el mundo, pero que ya estaba siendo moldeado por el cielo. Y antes de entrar en esta jornada, déjame pedirte algo con cariño, de manera sencilla, como quien habla con un amigo. Suscríbete aquí al canal. Esto ayuda muchísimo para que más personas reciban mensajes como este, mensajes que fortalecen la fe, calman el alma y reavivan la esperanza. Cuando te suscribes, no solo estás apoyando el canal, estás convirtiéndote en parte de una misión, de un propósito de compartir la palabra de Dios con quienes más la necesitan. Así que, si puedes, toca ese botoncito. Dios te bendiga por eso. Ahora respira hondo, porque lo que estamos a punto de vivir juntos va mucho más allá de una simple narración. Es más que una historia. Es más que un recuerdo. Es un recordatorio divino, una invitación celestial, un eco eterno que muestra que Dios siempre habla, incluso cuando pensamos que el cielo está en silencio. ¿Y si yo te dijera que esta historia puede revelar algo precioso sobre ti? ¿Y si te dijera que, así como Samuel, tú también puedes estar más cerca de tu llamado de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que el mismo Dios que llamó a Samuel en aquella madrugada distante sigue llamando personas hoy, despertando propósitos, levantando siervos, iluminando caminos y rompiendo el silencio en momentos inesperados? ¿Y si te dijera que tal vez, solo tal vez, este video sea el momento en que Dios quiere reavivar algo dentro de ti? Una llama, una convicción, una respuesta que ni siquiera sabías si necesitabas. La historia del llamado de Samuel es una revelación profunda. No solo porque Dios habla, sino porque le elige hablar a alguien que, humanamente, parecía demasiado pequeño, demasiado joven, demasiado insignificante para recibir un honor tan grande. Y es justamente ahí donde habita el misterio de la gracia. Dios no llama a quienes el mundo considera grandes, Él llama a quienes tienen un corazón dispuesto. Samuel era solo un niño sirviendo en el templo, aprendiendo, observando, caminando en silencio. Pero el cielo ya lo veía como profeta. El mundo lo veía como una crianca, pero Dios lo veía como un instrumento. El mundo lo veía pequeño, pero Dios ya contemplaba la grandeza de su destino. Hay momentos en nuestra vida en los que pensamos que Dios está distante, que nuestras oraciones no pasan del techo, que el cielo está silencioso. Pero la historia de Samuel nos recuerda que el silencio de Dios nunca significa ausencia. A veces, Él está preparando el momento perfecto para hablar. A veces, Él está moldeando nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra sensibilidad espiritual. Porque cuando Dios habla, no es para impresionar, es para transformar, es para dirigir, es para despertar el propósito que Él mismo plantó dentro de nosotros desde antes de nacer. En este video vas a entender por qué Dios eligió a Samuel. Vas a comprender cómo el ambiente, la postura, la obediencia y la pureza de corazón abrieron el camino para que la voz del cielo fuera escuchada aquella noche. Y más que eso, vas a descubrir cómo esa misma voz puede estar llamándote a ti, invitándote a una relación más profunda, más íntima, más real con el Creador. A lo largo de esta historia, vamos a explorar juntos cada detalle: el templo silencioso, el niño atento, la voz que resuena, el sacerdote que no comprende inmediato, y el momento sublime en que Samuel finalmente dice: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Esa frase, simple y corta, es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Y cuando entendemos su peso, percibimos que no se trata solo de escuchar a Dios, sino de ponerse delante de Él con humildad, entrega y total disposición. Antes de continuar, déjame invitarte a un gesto de fe. Escribe en los comentarios la frase: «Señor, aquí estoy. Háblame». Esto es más que una frase bonita. Es una oración. Es un acto de entrega. Es la puerta que abres para que Dios pueda guiar tus pasos.
Comenta esa frase como símbolo de que tu corazón está dispuesto, así como el de Samuel estuvo en aquella madrugada sagrada. Prepárate, porque esta historia no es solo sobre el pasado, también es sobre el presente, sobre ti, sobre tu propósito, y sobre la manera en que Dios sigue llamando a sus hijos, incluso en los días más silenciosos. Hoy, el cielo puede estar llamando tu nombre. Solo necesitas estar atento, estar dispuesto, estar cerca. Y este video es el comienzo de ese camino. El niño que servía en el silencio del templo. Samuel no comenzó su jornada escuchando la voz de Dios. Él comenzó sirviendo. Sirviendo en silencio. Sirviendo en las cosas pequeñas. Sirviendo sin comprender del todo la magnitud del propósito que estaba siendo construido a su alrededor. Y es aquí donde iniciamos este bloque, en el día a día aparentemente común de un niño que vivía dentro del templo, ayudando a Elí, cumpliendo sus tareas, aprendiendo a honrar la presencia de Dios aún sin darse cuenta de que el cielo ya lo observaba con atención. La Biblia dice que Samuel ministraba delante del Señor, siendo aún niño. Esa frase, tan simple, encierra una profundidad espiritual gigantesca, porque Samuel no ministraba delante de personas para ser visto. Él ministraba delante de Dios. Y eso lo cambia todo. En una época en la que Israel vivía un periodo de gran distanciamiento espiritual, en la que la palabra era rara y las visiones casi no ocurrían, había un niño que, aun sin comprender completamente, mantenía su corazón vuelto hacia el Señor. Así es como Dios inicia muchos llamados, en el silencio, en la fidelidad discreta, en el compromiso constante de la rutina. Imagina a Samuel despertándose temprano, barriendo el templo, encendiendo las lámparas, ayudando a Elí, aprendiendo a manejar los elementos sagrados. Nada de eso llamaba la atención. Nada de eso impresionaba a los hombres, pero impresionaba al cielo, porque Dios siempre observa a quien es fiel en lo poco. Y antes de hablar con Samuel, Dios estaba moldeando a Samuel. El llamado no es solo un momento, es un proceso, una preparación, un trabajo profundo dentro del alma. Mucha gente desea escuchar la voz de Dios, pero no desea pasar por el proceso. Quieren la revelación, pero no la rutina. Quieren el propósito, pero no la preparación. Quieren la misión, pero no el silencio que antecede el envío. Samuel, aun sin saberlo, estaba siendo entrenado por la obediencia diaria. La pureza de su corazón, su disponibilidad y su humildad estaban construyendo el ambiente ideal para que Dios, en el momento oportuno, rompiera el silencio y llamara su nombre. Es importante notar que Samuel no estaba en cualquier lugar. Él estaba en el templo. Estaba cerca de la presencia. Estaba cerca de lo sagrado. Muchas veces preguntamos, ¿por qué Dios no me habla? Y la respuesta puede estar precisamente en esto. Necesitamos volver al templo, no necesariamente a un lugar físico, sino al ambiente espiritual donde Dios habita. Necesitamos acercarnos. Necesitamos apartarnos del ruido para escuchar el susurro celestial. Samuel no oyó a Dios en el mercado, ni en el campo, ni entre las multitudes. Él lo escuchó en el silencio del templo. Y ese detalle revela un secreto precioso. Quienes desean oír la voz del cielo deben aprender a cultivar un espacio donde Dios sea prioridad. Mientras Samuel servía, algo más sucedía. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Esta es una de las frases más hermosas y simbólicas de toda la narrativa. La lámpara representaba la presencia y la revelación divina. Y aún en un periodo espiritualmente oscuro, aún con el pueblo distante, aún con líderes fallando, la llama seguía ardiendo. La luz seguía allí. Y Samuel, sirviendo cada día, aprendía sin darse cuenta que, incluso cuando todo parece silencioso, Dios continúa presente. Lo más impresionante es que Samuel no tenía experiencia con la voz de Dios. Él no sabía cómo era. No conocía sus señales. No comprendía aún las profundidades de la revelación. Él simplemente era fiel. Y la fidelidad pura es el terreno más fértil para que el llamado florezca. Dios no llamó a Samuel porque sabía mucho. Dios lo llamó porque él estaba disponible. Y la disponibilidad es más poderosa que cualquier habilidad. A veces nos sentimos pequeños, despreparados, incapaces o incluso perdidos espiritualmente. Pero la historia de Samuel nos recuerda que Dios no busca perfectos, Él busca dispuestos. Dios no llama a los que lo saben todo, Él llama a los que están en el lugar correcto, con el corazón correcto, haciendo lo que deben hacer incluso cuando nadie aplaude. Antes de que Samuel oyera la voz de Dios, aprendió a obedecer la voz de Elí. Antes de cargar un mensaje para la nación, cargó lámparas, paños y objetos del templo. Antes de ser profeta,
fue siervo. Y siempre es así. El camino del llamado comienza con la obediencia humilde en las pequeñas tareas. Tal vez hoy tú estés viviendo un tiempo parecido al de Samuel, un periodo de silencio, de rutina, de fidelidad sin reconocimiento, de oración sin respuesta. Pero escucha esto, Dios ve cada detalle, Él observa cada actitud, Él conoce tu fidelidad, y Él sabe exactamente cuándo romper el silencio y llamar tu nombre. Nada de lo que haces para Dios pasa desapercibido, nada es en vano. Cada pequeño acto es una preparación para algo mayor. Y mientras Samuel servía, Dios preparaba el escenario. El templo silencioso, la noche tranquila, la lámpara encendida, la presencia reposando sobre todo, el niño durmiendo cerca del arca, el sacerdote descansando en otro aposento. Todo se estaba alineando para aquel momento único en el que el cielo descendería para encontrar un corazón dispuesto. Y así cerramos este bloque, con una verdad poderosa y sencilla. A veces, el llamado de Dios empieza mucho antes del momento en que Él habla. Comienza en la manera en que servimos, en el lugar donde estamos y en la pureza con que buscamos su presencia. Así como Samuel, tal vez tú no lo hayas percibido, pero Dios ya te está preparando. Cuando Dios llama y nosotros no entendemos. Hay momentos en nuestro caminar con Dios en los que comienza a hablar, pero nosotros todavía no sabemos reconocer su voz. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Samuel. La Biblia describe con una delicadeza extraordinaria la escena de aquella noche. Todo estaba en silencio. Elí ya estaba acostado. Samuel reposaba cerca del arca, y la lámpara de Dios aún ardía. Es en este ambiente sagrado, sencillo y profundamente simbólico, que el cielo decide romper el silencio. Dios llama, Samuel. Y aquí comienza uno de los episodios más hermosos de la relación entre lo humano y lo divino. Samuel, todavía un niño, se levanta de inmediato. No cuestiona, no duda, no ignora. Simplemente se levanta y corre hacia Elí. Eso ya revela la postura del corazón de este muchacho, pronto, obediente, dispuesto. Pero Samuel no reconoce que es Dios quien está hablando. Para él, solo existe una posibilidad lógica. Elí debe haberlo llamado. Esto revela algo profundamente espiritual. Antes de aprender a escuchar a Dios, aprendemos a obedecer a las autoridades que Él coloca sobre nosotros. Samuel no sabía identificar la voz divina, pero sabía servir con disposición. Elí, sorprendido, responde, «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Samuel obedece y regresa. Aquí hay un detalle poderoso. Él no reclamó, no cuestionó, no lo consideró extraño. Simplemente volvió a su lugar. Él aún estaba aprendiendo, y aprender implica repetir caminos, volver al mismo punto, permanecer fiel incluso sin comprenderlo todo. Dios llama nuevamente. La misma voz, la misma suavidad poderosa, la misma dirección. Y otra vez Samuel corre hacia Elí. Y otra vez Elí dice, «Yo no te llamé». Imagina esta escena. Un niño levantándose en la madrugada, corriendo en la oscuridad, obedeciendo de inmediato, pero sin entender lo que estaba sucediendo. Hay algo profundamente humano en esta secuencia. ¿Cuántas veces Dios comienza a llamarnos, a despertar señales, inquietudes, direcciones, y nosotros corremos hacia la explicación más lógica, más natural, más humana? ¿Cuántas veces confundimos el llamado del cielo con situaciones de la tierra? ¿Cuántas veces Dios susurra y pensamos que es solo nuestra mente, nuestra emoción o nuestro cansancio? Samuel estaba oyendo claramente a Dios, pero no sabía que era Dios. Y esta es una realidad espiritual que sigue viva hoy. La Biblia entonces dice algo esencial. Samuel aún no conocía al Señor, y todavía no le había sido revelada la palabra del Señor. Esto no significa que Samuel no amara a Dios. Significa simplemente que él aún no tenía experiencia con su voz. Y eso es tan liberador. Nos muestra que nadie nace sabiendo discernir la voz divina. Es aprendido, es desarrollado, se construye poco a poco. Es el resultado de la intimidad, de la convivencia, del tiempo, de la sensibilidad espiritual. Samuel estaba en el templo, pero aún estaba aprendiendo a entender el lenguaje del cielo. Y Dios llama por tercera vez. La misma insistencia amorosa que vemos repetida en tantas historias bíblicas. Dios no se irrita. Dios no se rinde. Dios no se frustra con nuestra inmadurez. Al contrario, Él repite, Él insiste, Él llama hasta que nuestro corazón despierte. Y una vez más Samuel corre hacia Elí. Pero esta vez algo cambia. No en Samuel, sino en Elí. El sacerdote,
experimentado, percibe que algo sobrenatural está ocurriendo. Él, aunque falible, aunque distante en algunos aspectos, reconoce que esa insistencia no era común, era divina, y orienta a Samuel con una de las instrucciones más preciosas de la historia. Si él te llama otra vez, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí existe una lección sagrada. Incluso cuando todavía no sabemos responderle a Dios, Él pone personas a nuestro alrededor que nos ayudan a discernir, a entender, a interpretar lo que está pasando. Elí no oyó la voz. Samuel sí, pero juntos formaron el entendimiento. A veces, en la caminata, necesitamos personas más experimentadas que nos ayuden a reconocer cuando es Dios quien está hablando. A veces necesitamos mentores, líderes, pastores, consejeros espirituales que nos ayuden a percibir que aquello que creíamos ser coincidencia, acaso o imaginación, en realidad es propósito, dirección y llamado. Samuel vuelve a su lugar. Ahora su corazón late diferente. No solo escuchó una voz, ha recibido una instrucción, ha sido guiado. Y en ese instante comprendemos un principio fundamental. Dios habla, pero nosotros necesitamos aprender a responder. Dios llama, pero también prueba nuestra disponibilidad. Dios nos susurra, pero espera nuestra entrega. Y Samuel vuelve, se acuesta, espera, y entonces nuevamente viene la voz que hace eco en la eternidad. A partir de este momento, algo cambia para siempre en la vida de Samuel. Él aprende que la voz de Dios no es como la voz de los hombres. Aprende que el cielo habla de maneras que no siempre reconocemos de inmediato. Aprende que la revelación es un proceso. Aprende que el llamado exige sensibilidad, obediencia y un corazón abierto. Pero lo más importante, aprende que Dios está cerca. Tan cerca que lo llama por su nombre. Y así como ocurrió con Samuel, tal vez Dios ya te esté llamando de formas que aún no has percibido. Tal vez en inquietudes, en sueños, en pequeñas confirmaciones, en sentimientos profundos, en momentos silenciosos. Tal vez estés corriendo hacia explicaciones humanas, cuando en realidad es el cielo intentando despertar algo dentro de ti. Pero quédate tranquilo. Dios no se rinde. Él llama tantas veces como sea necesario hasta que tu corazón entienda. El momento en que el corazón se abre a la voz de Dios. Cuando Samuel vuelve a acostarse después de recibir la orientación de Elí, algo cambia profundamente en el ambiente espiritual. Antes, él escuchaba la voz sin comprender. Ahora está preparado. Su corazón está atento. Su alma está despierta. No sabe exactamente qué va a suceder, pero está listo para responder. Y es justamente esa postura, de expectativa, de humildad, de entrega, la que crea el escenario perfecto para el momento más sublime de su vida hasta entonces, el instante en que Dios finalmente habla con claridad y Samuel reconoce su voz. La Biblia describe ese momento con una belleza extraordinaria. No es solo un llamado distante, no es un susurro perdido en la madrugada. La palabra dice que el Señor vino y se detuvo allí, como quien se acerca a alguien a quien ama profundamente. Dios no solo llama, Él se presenta, Él se manifiesta. Él se acerca como un padre que quiere revelar algo íntimo y precioso a su hijo. Esto nos muestra que Dios no habla desde lejos. Él no se mantiene distante. Cuando decide hablar, Él se acerca, se hace presente, se derrama. Y entonces, nuevamente, Dios llama, Samuel, Samuel. No es casualidad que Dios repita el nombre 2 veces. En las Escrituras, cuando Dios pronuncia un nombre repetidamente, esto revela urgencia, importancia, amor profundo y un propósito divino a punto de ser revelado. Fue así con Abraham, con Moisés, con Jacob, y ahora con Samuel. Cada repetición es como un toque espiritual que despierta el alma para algo que cambiará el rumbo de la vida. Samuel, ahora instruido, responde con la frase que se convertiría en un marco histórico para la espiritualidad humana. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa respuesta, tan simple y tan corta, contiene la esencia de la vida cristiana. Es la postura de obediencia completa. Es el abandono de control. Es la rendición total a la voluntad divina. Es la entrega sin condiciones. Samuel no pregunta motivo. No exige explicaciones. No negocia. Simplemente se dispone. Y aquí está una de las lecciones más profundas de este bloque. Antes de que Dios revele su plan, Él observa nuestra disposición. La revelación no llega solo a quienes están en el lugar correcto, sino a quienes tienen el corazón correcto. Samuel estaba en el templo todos los días,
Pero solo ahora su alma estaba posicionada para recibir una palabra que transformaría una nación. El secreto está en la respuesta: habla, Señor. Es el tipo de actitud que abre puertas espirituales, que activa propósitos, que atrae lo sobrenatural, que conecta lo humano con lo divino. A partir de ese momento, Dios comienza a revelar a Samuel algo profundo, serio y difícil: la sentencia de juicio sobre la casa de Elí. Este detalle es impresionante. El primer gran mensaje que Samuel escucha directamente de Dios no es algo fácil, ni agradable, ni simple de cargar. Es pesado, es serio, requiere madurez emocional y espiritual. Y esto nos muestra algo valioso. Dios no preserva a sus escogidos de responsabilidades difíciles. Él confía verdades profundas a corazones que sabe que no huirán, no ignorarán ni distorsionarán su voz. Samuel, aun siendo un niño, recibe una revelación que afectaría a su mentor, su líder, la persona que cuidaba de él. Esto muestra que el llamado de Dios muchas veces nos lleva a lugares incómodos. El propósito divino no está diseñado para mantenernos en la zona de confort, sino para moldearnos como instrumentos de transformación. La revelación no es un privilegio, es un peso sagrado. No es solamente honor, es responsabilidad. Y antes de que Samuel comprendiera todo, ya vivía una transición profunda. Deja de ser solo el niño que sirve en el templo y se convierte en la voz profética que Dios escogió para iniciar un nuevo ciclo en Israel. Pero nada de eso habría sucedido si él no hubiera respondido correctamente, si hubiera ignorado el llamado, si hubiera racionalizado todo como un sueño, si hubiera sentido miedo, si hubiera permanecido en silencio. La respuesta lo cambió todo. Y esta es la gran reflexión para nosotros hoy. ¿Cuántas veces Dios está llamando, pero solo falta nuestra respuesta? ¿Cuántas veces Dios está listo para revelar algo, pero estamos demasiado distraídos para escuchar? ¿Cuántas direcciones perdemos porque no estábamos lo suficientemente sensibles? Samuel no tenía experiencia, pero tenía disposición. Y Dios prefiere un corazón dispuesto antes que un corazón experimentado, pero cerrado. Imagina el ambiente en aquella madrugada. El silencio profundo. La presencia de Dios tan cercana que casi podría ser tocada. La lámpara aún encendida. El niño acostado, pero despierto. Y el cielo descendiendo para hablar con alguien que nadie consideraba importante. Así es como Dios actúa. Él escoge a los improbables. Él habla en el silencio. Él revela en lo íntimo. Él transforma en lo secreto. Y quizás, mientras escuchas este video, Dios te esté llamando también. Tal vez Él está intentando despertar un propósito dentro de ti. Tal vez Él desea que digas esas mismas palabras que Samuel dijo. Quizá llegó el momento de detenerse, respirar y declarar con sinceridad: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta frase, cuando se dice con un corazón sincero, tiene poder para abrir caminos, para cambiar destinos, para restaurar relaciones, para sanar heridas, para revelar direcciones, para transformar vidas. Y así cerramos este bloque, recordando esta verdad. El cielo habla, pero nos corresponde a nosotros abrir el corazón para escuchar. Cuando nuestro corazón se alinea con la postura de Samuel, Dios encuentra el espacio perfecto para derramar su voluntad. El llamado ya comenzó. La revelación está en camino. Y el propósito está levantándose dentro de ti. El peso de las palabras de Dios, cuando la verdad confronta el corazón. Cuando Samuel recibió de Dios el mensaje que debía entregar, no estaba frente a una simple revelación. Estaba ante una verdad que pesaba como una montaña sobre sus hombros. Era una palabra dura, un juicio inevitable sobre la casa de Elí. Y Samuel, aún tan joven, tan nuevo en ese camino de escuchar y obedecer, sintió el impacto de cargar algo que no era suyo, pero que debía ser dicho. Aquí comenzamos a entender una de las lecciones más profundas de esta historia. Quien escucha la voz de Dios necesita aprender a lidiar con el peso de la verdad. En aquel amanecer, cuando el templo aún estaba rodeado de silencio, Samuel abrió los ojos con el corazón apretado. Él sabía que, tarde o temprano, Elí preguntaría qué había dicho Dios. Sabía que no podría esconder, suavizar ni alterar nada. Por eso este bloque es tan esencial. Nos muestra que el llamado de Dios no exige solo sensibilidad para oír, sino valentía para hablar. Cuando Elí se acerca, su postura no es la de un hombre poderoso presionando a un niño, sino la de alguien que sabe que Dios dijo algo importante y que necesita escucharlo, por más difícil que fuera. Él insiste para que Samuel cuente todo sin ocultar ninguna palabra, y el joven profeta, temblando por dentro, decide obedecer.
Abre la boca y expresa exactamente lo que el Señor había revelado: el juicio sobre la negligencia espiritual de Elí sobre los pecados de sus hijos, que se burlaban de las cosas sagradas. Samuel entrega el mensaje, y Elí lo recibe. Aquí vemos dos actitudes que también hablan mucho de nosotros. Samuel representa a aquellos que, aun inseguros, eligen la verdad. Elí representa a aquellos que, cuando son confrontados, reconocen que Dios es justo. Es un encuentro entre dos posturas necesarias en la vida espiritual: el coraje y la humildad. Muchas veces, cuando Dios nos habla, ya sea por medio de la Biblia, de una predicación, de una situación de la vida o de alguien a quien Él usa, la palabra no llega para agradarnos, sino para moldearnos. Y moldear duele. Confronter duele. Cerrar ciclos duele. Admitir errores duele. Pero nada duele más que permanecer lejos de la voluntad de Dios. La historia de Elí nos muestra que el alejamiento no ocurre de un día para otro. Comienza con pequeñas concesiones que, acumuladas, nos distancian de la presencia divina. Samuel, al entregar aquella palabra, no es solo un mensajero. Se convierte en un ejemplo vivo de alguien que prefiere desagradar a las personas antes que desobedecer a Dios. Este es un punto crucial de la narrativa. El llamado no es romantizado. El llamado es real, profundo y, a veces, doloroso. Es en el peso de la responsabilidad que Samuel comienza a madurar espiritualmente, y nosotros también maduramos cuando escogemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y tal vez tú, que escuchas este mensaje ahora, estés pasando por algo parecido. Quizás existan verdades que Dios ya colocó frente a ti, pero que has evitado enfrentar. Quizá haya una decisión que estás posponiendo, un perdón que no concedes, un error que no confiesas, un camino que sabes que necesitas abandonar. Dios habla para restaurar, no para destruir, para alinear, no para humillar, para despertar, no para condenar. Y es precisamente la honestidad de este encuentro entre Samuel y Elí que entendemos uno de los principios más transformadores de la fe. La verdad libera, pero primero confronta. Ilumina aquello que estaba escondido y revela lo que no queríamos ver. Pero solo después de ese enfrentamiento comienza la sanidad. Así, mientras avanzamos hacia el próximo bloque, llevamos con nosotros esta enseñanza esencial. Si queremos escuchar verdaderamente la voz de Dios, necesitamos estar dispuestos a enfrentar lo que Él dice, incluso cuando eso exige cambio, valentía, sinceridad y arrepentimiento. Y Samuel, aún tan joven, ya estaba aprendiendo una lección que muchos adultos pasan la vida entera intentando comprender. Obedecer a Dios siempre es mejor que agradar a los hombres. Cuando la voz de Dios forma a un profeta, el crecimiento espiritual de Samuel. Cuando avanzamos en la historia de Samuel, entendemos que aquel momento en que Dios lo llama por su nombre no es un evento aislado, sino el inicio de una jornada continua. Samuel no se convirtió en profeta solo porque escuchó una voz durante la madrugada. Él se convirtió en profeta porque siguió escuchando, siguió obedeciendo y siguió permitiendo que Dios moldeara su corazón. La verdadera grandeza espiritual no nace de un único encuentro, sino de la suma de muchos momentos de entrega, constancia y fidelidad. Después de aquella revelación impactante sobre la casa de Elí, Samuel podría haberse intimidado. Podría haber pensado que aquello era demasiado pesado para su edad, podría haberse alejado cerrado, pero no lo hizo. Permaneció disponible, permaneció sensible, permaneció dispuesto. Así es como la Biblia describe su crecimiento. Samuel crecía, y el Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras caía en tierra. Esto significa que Samuel no solo escuchaba, sino que vivía conforme lo que Dios le enseñaba. Aquí comenzamos a entender un principio esencial de desarrollo espiritual. La voz de Dios no nos visita una sola vez. Ella nos acompaña cuando decidimos caminar en obediencia. Samuel no se convirtió en profeta porque era especial desde la cuna, sino porque desarrolló una relación real y continua con el Señor. Poco a poco fue aprendiendo a discernir, a interpretar, a actuar con sabiduría, a esperar el momento correcto y a hablar solo aquello que Dios mandaba decir. Este proceso es muy parecido a lo que sucede con nosotros. Cuando Dios nos llama para algo, sea para cambiar, servir, recomenzar, dejar un pecado, restaurar una relación o profundizar nuestra fe, Él no nos entrega todo listo. Nos da pasos, direcciones, pequeñas señales que, juntas, forman un camino. Y cada persona que decide caminar con Dios necesita aprender, como Samuel, a crecer en el silencio, en la disciplina y en la constancia. La espiritualidad no se construye por impulso, sino por repetición.
No se fortalece solo en momentos emocionantes, sino en la rutina, en la oración silenciosa, en la lectura que haces incluso cuando estás cansado, en el esfuerzo de hacer lo correcto cuando nadie te ve, en el arrepentimiento sincero cuando caes, en la perseverancia obstinada cuando todo parece difícil. Así creció Samuel, paso a paso, día tras día, siendo fiel en lo poco hasta que Dios lo colocó en lo mucho. Y ese crecimiento no pasó desapercibido. Israel, que llevaba tanto tiempo en silencio espiritual, comenzó a notar que había algo diferente en aquel niño que se convertía en joven. Las personas escuchaban sus palabras y reconocían que no eran solo palabras humanas. Había en ellas peso, autoridad, verdad. Cuando la Biblia dice que todo Israel reconoció a Samuel como profeta del Señor, está diciendo que el brillo de la presencia de Dios en su vida se volvió evidente incluso para quienes no conocían su intimidad con Dios. La vida de Samuel nos enseña que nadie se vuelve espiritualmente grande por casualidad. Es un proceso. Y ese proceso exige algo que muchas veces ignoramos: profundidad, madurez, paciencia. Es renunciar a la prisa y permitir que Dios obre a su manera, en su tiempo. La formación de un profeta no sucede de un día para otro, y lo mismo vale para nosotros. Para volvernos personas espiritualmente maduras, necesitamos dejar que Dios trate áreas de nuestro corazón que aún resisten, corregir actitudes, iluminar pensamientos y realinear prioridades. Y quizá, en este momento, Dios ya esté trabajando silenciosamente en tu vida, así como trabajaba en la vida de Samuel dentro del templo. Tal vez tú aún no lo veas, pero Dios sí ve. Tal vez no lo entiendas todo, pero Dios entiende. Tal vez no sientas que estás creciendo, pero Dios te está haciendo crecer, aun en situaciones que parecen contrarias, aun en los días en que la fe parece pequeña, aun cuando el silencio parece demasiado largo. El crecimiento espiritual no se percibe en el momento, pero se reconoce con el tiempo. Y Samuel era prueba viva de ello. Mientras seguimos hacia el próximo bloque, llevamos con nosotros esta verdad. Quien se dispone a escuchar a Dios una vez abre la puerta para escucharlo toda la vida. Y quien continúa escuchando, continúa creciendo. El peso de la responsabilidad espiritual. Cuando Dios confía una misión al corazón humano, a medida que Samuel madura delante de Dios, comenzamos a percibir que el llamado divino nunca viene sin responsabilidad. Dios no despierta a alguien solo para inspirar. Él despierta para transformar, corregir, enseñar y guiar. Cuando Samuel crece y pasa a ser reconocido como profeta en toda la nación, lleva consigo algo mucho más grande que prestigio. Lleva el peso sagrado de ser portavoz del propio Dios. Y aquí se revela un punto profundo de la historia. La responsabilidad espiritual siempre es mayor de lo que imaginamos en el momento en que Dios nos llama. Cuando Samuel escuchó aquella voz por primera vez, aún era un niño sin plena conciencia de lo que lo esperaba. Él no sabía que sería instrumento para confrontar sacerdotes, orientar reyes, corregir al pueblo e interceder por toda una nación. No sabía que su fidelidad moldearía generaciones. Él simplemente respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y eso es lo que Dios busca: disponibilidad antes que comprensión, corazón antes que competencia, sumisión antes que misión. Cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él mismo se encarga de capacitar. Pero eso no significa que será fácil. Samuel aprendió desde temprano que ser profeta no era solo transmitir mensajes hermosos, sino cargar verdades duras, a veces dolorosas. La primera palabra que Dios le dio, sobre el juicio de la casa de Elí, ya mostraba que el camino sería de coraje, sinceridad y obediencia sin desvíos. En esta etapa de la vida de Samuel, vemos a un joven que necesita lidiar con la tensión entre la voluntad de Dios y la expectativa de las personas. Ser profeta significaba decir lo que Dios decía, incluso cuando nadie quería escuchar. Significaba confrontar pecados ocultos, advertir sobre consecuencias, consolar corazones quebrantados, pero también reprender a quienes se habían desviado. La responsabilidad espiritual que descansó sobre Samuel era tan grande que muchas veces tuvo que sacrificar su propia voluntad para que la voluntad de Dios se cumpliera. Y aquí la historia toca profundamente en nuestras vidas. Porque, aunque la mayoría de nosotros no sea llamada a ser profeta de una nación entera, Dios también nos entrega responsabilidades espirituales. A veces es ser luz dentro de la propia casa. A veces es ser ejemplo en el trabajo. A veces es ser palabra de paz en medio del caos. A veces es perdonar cuando todos esperan venganza. A veces es elegir la honestidad, cuando el mundo normaliza el engaño. A veces es cargar a alguien en oración cuando esa persona ya no puede orar por sí misma.
Y nada de eso es simple. La responsabilidad espiritual pesa, pero también moldea, transforma, purifica, eleva. Samuel no era perfecto, pero era íntegro. Y es esa integridad la que Dios honra. Él no busca personas impecables, sino personas dispuestas a crecer, aprender y obedecer. Personas que comprenden que cargar un llamado no tiene que ver con gloria, sino con servicio. No tiene que ver con visibilidad, sino con fidelidad. No con reconocimiento, sino con intimidad con Dios. El peso del llamado también lleva a otra verdad. Cuando Dios confía algo a ti, también te sostiene en aquello que te confió. Samuel no caminaba solo. La presencia de Dios lo acompañaba. La sabiduría divina lo guiaba. La mano del Señor lo fortalecía. Incluso en los momentos difíciles, Dios estaba allí, moldeando cada actitud, cada decisión, cada palabra. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no entrega una misión y luego nos abandona. Él entrega una misión y camina a nuestro lado. Nos enseña, nos corrige, nos sostiene. Nos hace crecer hasta que seamos capaces de cargar aquello que un día parecía demasiado pesado. Así como Samuel se volvió capaz de liderar una nación, Dios nos vuelve capaces de enfrentar lo que antes nos asustaba. Mientras avanzamos hacia el próximo bloque, llevamos en el corazón la certeza de que toda responsabilidad espiritual es, al mismo tiempo, un regalo y una misión. Un regalo porque nos honra, una misión porque nos desafía. Pero, por encima de todo, es una prueba de que Dios confía en nosotros algo precioso, y confía porque sabe que, con Él, somos capaces. Cuando Israel siente la presencia de Dios nuevamente, el profeta que restaura una nación, a medida que avanzamos en la trayectoria de Samuel, percibimos que su llamado no transformó solo su vida individual, sino que transformó a toda una nación. Israel vivía desde hacía años en un tiempo de silencio espiritual. Las visiones eran raras, los sacerdotes estaban corrompidos, el liderazgo había perdido la sensibilidad a la voz de Dios y el pueblo ya no reconocía la presencia del Señor entre ellos. Era como si la luz se hubiera apagado en el corazón de la nación. Pero entonces surge Samuel, un niño que crece en obediencia, un joven que aprende a escuchar, un hombre que se convierte en puente entre Dios e Israel. Por eso la Biblia declara, el Señor continuó apareciendo en Silo, allí se revelaba a Samuel por su palabra. Y esta revelación no se quedaba solo con Samuel, sino que se extendía, alcanzaba, iluminaba y despertaba. A través de Samuel, Dios devolvió a Israel aquello que el pecado había apagado, la conciencia de la presencia divina. Cada palabra que Samuel transmitía llevaba autoridad espiritual, no porque él fuera perfecto, sino porque Dios estaba con él. Ya no había mensajes vacíos, ya no había rituales sin vida. Ahora, cuando Samuel hablaba, el pueblo sentía que era Dios quien hablaba. Y así, por primera vez en mucho tiempo, Israel comenzó a arrepentirse, a buscar nuevamente al Dios vivo, a recordar su alianza, a despertar desde adentro. La transformación no fue inmediata, pero sí profunda. Samuel se convirtió en líder, juez y profeta, y su influencia espiritual se extendió por todas las tribus. No gobernaba por la fuerza, sino por la sabiduría. No guiaba por autoridad humana, sino por la presencia divina. En tiempos de crisis, era él a quien el pueblo buscaba. En tiempos de confusión, era él quien ofrecía dirección. Samuel se convirtió en un faro en medio de la oscuridad espiritual. Y aquí encontramos una de las lecciones más hermosas de este bloque. Cuando Dios restaura una vida, también puede restaurar todo lo que está alrededor de esa vida. Samuel es la prueba de que alguien que se entrega al llamado divino puede convertirse en instrumento de restauración para muchos. Una persona llena de la presencia de Dios impacta a la familia, al trabajo, a la iglesia y a la sociedad. La luz que Dios enciende en un corazón no se queda oculta, ilumina ambientes enteros. La restauración de Israel llegó a través de actitudes muy claras. Samuel enseñó al pueblo a abandonar los ídolos. Samuel llamó al pueblo al arrepentimiento. Samuel guió a la nación a la oración. Samuel levantó un altar al Señor. Samuel lideró con humildad y no con orgullo. Y cada una de estas acciones nos recuerda que el verdadero cambio comienza con decisiones espirituales, no con fuerza ni con influencia humana, sino con rendición a Dios. Israel experimentó liberación de enemigos, victoria en batallas, claridad de propósito y unidad nacional porque volvió a escuchar la voz del Señor. Y todo comenzó con un niño que respondió, «Habla, Señor». Tal vez tú estés viviendo un periodo similar.
Tal vez tu casa, tu fe o tu interior parezcan vivir en silencio espiritual. Tal vez existan áreas de tu vida donde ya no sientes el brillo de la presencia de Dios. Pero así como Dios restauró una nación entera a través de Samuel, también puede restaurarte a ti, a tu familia, a tu corazón y a tu esperanza. Todo puede comenzar con una decisión: escuchar nuevamente. La historia de Samuel nos muestra que Dios no necesita a muchos para cambiarlo todo. Basta con un corazón despierto. Un corazón que diga sí, que diga heme aquí, que quiera caminar con Él, incluso sin comprender todos los detalles. Y mientras avanzamos hacia el próximo bloque, llevamos una verdad vibrante dentro del espíritu. Cuando la voz de Dios encuentra un corazón disponible, la restauración se vuelve inevitable. Comienza la persona, alcanza el hogar y finalmente transforma todo a su alrededor. El Dios que habla también confirma cómo la palabra del Señor se cumple en la vida de quien oye. Cuando observamos los últimos pasos de esta primera gran fase de la vida de Samuel, percibimos algo que no podemos ignorar. Dios no solo habla. Dios confirma lo que habla. Él no solo promete, Él cumple. Él no solo despierta un llamado. Él sostiene ese llamado con señales, dirección y fidelidad a lo largo del camino. Samuel se convierte en el ejemplo vivo de alguien cuya vida fue moldeada por la palabra de Dios. Y por eso mismo, todo lo que Dios decía por medio de él se cumplía. La Biblia dice algo extraordinario sobre Samuel. El Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras cayó en tierra. Esta es una de las declaraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Significa que cada profecía, cada instrucción, cada dirección que Dios entregaba a Samuel se cumplía exactamente como había sido anunciada. Nada se perdía, nada era hablado en vano, nada quedaba vacío. ¿Por qué sucedía esto? Porque Samuel era íntimo de Dios. No intentaba moldear el mensaje para agradar al pueblo. No hablaba para conquistar aplausos. No suavizaba las verdades difíciles. Él simplemente comunicaba aquello que Dios colocaba en su corazón. Y Dios, por su parte, honraba su fidelidad, confirmando cada palabra, cada orientación, cada advertencia. Esto nos enseña algo profundo. Cuando una persona se alinea completamente con la voluntad de Dios, el cielo respalda todo lo que hace, no por mérito propio, sino porque su vida se convierte en una extensión de la voluntad divina. Samuel era como un canal limpio, un instrumento que permitía que Dios fluyera sin barreras, sin distorsiones, sin intereses personales. Y esa confirmación del Señor no solo transformó la reputación de Samuel, sino que trajo confianza espiritual a todo Israel. El pueblo sabía, si Samuel habló, Dios habló. Eso fortalecía la fe, traía dirección, eliminaba la confusión. Israel finalmente tenía una voz profética auténtica, pura, llena de autoridad espiritual, algo que había faltado durante mucho tiempo. Pero esta parte de la historia también revela un aspecto muy humano. La responsabilidad de alguien que carga una palabra de Dios es enorme. Samuel necesitaba estar siempre atento, siempre sensible, siempre dispuesto a escuchar antes de actuar. No podía precipitarse. No podía fallar en discernimiento. No podía permitir que emociones, opiniones, presiones o intereses personales contaminaran aquello que Dios quería comunicar. Y aquí vemos nuevamente cómo Samuel se destaca. Él aprende a vivir en silencio interior. Aprende a esperar. Aprende a consultar a Dios antes de cualquier decisión importante. Samuel se convierte no solo en profeta, sino en juez, líder, consejero espiritual e intercesor. Su vida se transforma en un ministerio completo, amplio, profundamente relevante en todas las áreas de la sociedad. Esta confirmación constante de la palabra de Dios sobre Samuel también nos muestra algo que necesitamos traer a nuestra propia vida. Cuando Dios nos habla, Él no nos deja perdidos. Él confirma, Él repite, Él usa personas, usa circunstancias, abre puertas, cierra puertas, trae paz al corazón. Inquieta el alma cuando estamos en el camino equivocado. Nos corrige cuando insistimos en una dirección que no es la suya. Y nos fortalece cuando caminamos hacia donde Él desea. Quizás tú ya hayas vivido esto, momentos en los que algo ardía en tu espíritu, como si Dios te estuviera guiando. Y, de pronto, una palabra en la Biblia, un sermón, una canción, un consejo, un acontecimiento, todo parecía confirmar aquello que Dios ya había puesto dentro de ti. Así como hizo con Samuel, Dios también confirma los pasos de aquellos que se disponen a escucharlo. La historia de Samuel nos enseña que la voz de Dios no es solo guía, es garantía.
garantía de que Él está presente, garantía de que Él cuida, garantía de que Él dirige, garantía de que Él cumple lo que promete. Y cuando esta verdad invade el corazón, el miedo pierde fuerza, la duda pierde espacio y la fe se convierte en un puerto seguro. Mientras nos acercamos al bloque final, llevamos en el corazón esta certeza: si Dios te llamó, Él también te confirmará. Si Él te despertó, Él también te sostendrá. Si Él te dio una dirección, Él será fiel hasta el fin. Y así como hizo con Samuel, Dios desea hacer contigo, dirigir tus pasos, moldear tu historia y cumplir su voluntad a través de tu vida. Cuando la voz de Dios encuentra un corazón que desea escuchar. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de verdad. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan largo y tan lleno de detalles espirituales como este. Eso revela algo muy especial sobre ti. Existe en tu corazón una sed verdadera por Dios, un anhelo sincero de comprender su voz, su propósito y su voluntad. Así como Samuel, tú estás demostrando que deseas escuchar, y Dios siempre honra a aquellos que desean oír. A lo largo de toda esta historia, vimos cómo Dios transforma a un niño sencillo en un profeta inolvidable. Vimos cómo Él llama, cómo insiste, cómo habla, cómo corrige y cómo confirma. Vimos que la voz de Dios nunca llega por casualidad y nunca llega sin propósito. Cuando el Señor pronunció el nombre de Samuel aquella madrugada silenciosa, Él no estaba despertando solo un muchacho, estaba despertando un destino, un ministerio, a todo un pueblo. Y es exactamente eso lo que Dios quiere hacer contigo también. La gran lección de esta historia es clara: Dios todavía habla, Dios todavía llama, Dios todavía busca corazones dispuestos. Y la pregunta es: ¿estás escuchando? ¿Estás sensible? ¿Estás listo para responder como Samuel respondió? Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Muchas veces, la voz de Dios no viene en truenos, no viene en terremotos, no viene en manifestaciones extraordinarias. Muchas veces viene en la suavidad, en la repetición, en el susurro, en la paz, en esa santa incomodidad que nos hace repensar actitudes, prioridades y caminos. La voz de Dios te está llamando a mayor profundidad, mayor intimidad, mayor rendición. Él quiere despertar propósito, restaurar áreas que crees perdidas, reavivar sueños que olvidaste, fortalecer tu fe para lo que está por venir. Y ahora, al final de esta jornada, quiero invitarte a hacer algo especial. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta ahí abajo la frase: Señor, quiero escuchar tu voz. Esa es tu declaración de fe. Es tu acto simbólico de decirle a Dios que estás disponible, atento y dispuesto a vivir el propósito que Él reservó para ti. También quiero pedirte, con cariño, que dejes tu like. Cuando haces eso, YouTube entiende que ese contenido es importante y comienza a mostrarlo a más personas que, al igual que tú, necesitan oír una palabra viva y transformadora. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para hacerlo. Aquí, todas las semanas, encontrarás historias, reflexiones y mensajes que fortalecen la fe y alimentan el espíritu. Estar suscrito es una manera de permanecer en el camino de la edificación continua. Y no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien de tu familia, con un amigo, con alguien que necesite sentir nuevamente la presencia de Dios. A veces, un simple mensaje es suficiente para reavivar una fe que parecía apagada. Ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a un momento de silencio, un instante solo tuyo con Dios. Cierra los ojos, respira profundo y permite que todo lo que has escuchado aquí baje de la mente al corazón. Deja que la presencia del Señor toque tu alma. Deja que su paz te envuelva. Permite que la voz divina resuene dentro de ti, trayendo dirección, consuelo y esperanza. Mientras la música de fondo suena suavemente, haz de esta pausa un momento de oración y entrega. Y recuerda, así como Samuel fue transformado por el llamado divino, tú también puedes vivir una vida guiada por la voz de Dios, llena de propósito, valentía y fe. La historia de Samuel no es solo sobre el pasado, es una revelación para el presente. Y hoy, Dios te está llamando por tu nombre. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga profundamente y que su voz continúe guiando tus pasos, hoy y siempre. Amén.